Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 4, mes 6. Según de Samuel, capítulo 22. Desde el versículo 21, el rey David continúa alabando al Señor por las victorias que le ha concedido, por ser su refugio, fortaleza y salvación, que se corresponde también con el contenido del Salmo 18. David reconoce que su fuerza viene de Dios y cómo Él gobierna sobre toda la creación, a través de lo cual bendice a su pueblo y le muestra su misericordia. Él expresa que el Señor es su luz, quien alumbrará sus tinieblas y con su compañía logrará desbaratar ejércitos y asaltar muros escondidos, venciendo sobre sus enemigos. En este relato, David anticipa el reinado de Cristo, pues Él es el Padre de Cristo según la carne y el Mesías sería su Hijo. En ese sentido, su reinado anticipa la victoria que Cristo tendría sobre sus enemigos, por tanto también debemos entender en esa dirección estas palabras. Fijémonos también cuánto aprecio tenía David hacia la palabra de Dios, pues dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. En el versículo 31, es decir, ha sido probada y purificada, por lo que también reconocía que Jehová es el único Dios. En este pasaje encontramos un ejemplo de cómo debemos ver nuestras vidas y también enfrentar nuestras luchas, y es únicamente de la mano del Señor que podemos tener victoria. Capítulo 23. En las últimas palabras de David, vemos cómo la Biblia está estructurada en torno a pactos y así debemos entenderla. Él se refiere a la promesa que le hizo el Señor en 2 de Samuel, capítulo 7, conocida como el pacto davídico, y sobre eso se dice: habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, refiriéndose a Cristo. Por tanto, David muere esperando su venida y anticipando el cumplimiento de la promesa que el Señor le había hecho. Desde el versículo 8 al 23 se describen las hazañas de los valientes de David, hombres que sirvieron al rey e hicieron proezas en este servicio. Ahora bien, si ellos sirvieron a un rey humano, como era David, por más que anticipara a Jesús, arriesgando su vida por él, cuánto más nosotros debemos entregar nuestras vidas por completo a Cristo y en su gracia hacer proezas. Tal como dijo el misionero en la India, William Carey: esperemos grandes cosas de Dios, pero también hagamos grandes cosas para Dios, teniendo fe de que es su gracia la que nos sostiene. Salmo 122. Tenemos una preciosa alabanza que es parte de los cánticos graduales, es decir, aquellos que se entonaban por parte de los peregrinos que iban a Jerusalén para unirse a la fiesta y comunión con el pueblo de Dios. En los versículos 1 al 3 comienza destacando la alegría que sienten los hijos de Dios al unirse a la adoración con su pueblo, que en el antiguo pacto tenía lugar en el templo de Jerusalén, pero en el nuevo pacto se revela la realidad definitiva, y es que Dios habita en la iglesia como su templo santo. Es en esa clave que debemos interpretar este salmo en último término, sabiendo que en la iglesia se cumple tanto lo anunciado en la ciudad de Jerusalén como en la figura del templo. Como afirma el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, los creyentes somos hijos de la Jerusalén celestial y debemos sentirnos privilegiados de pertenecer a ella y participar de sus bendiciones, como lo expresa el salmista en el versículo 2. Al no tener en cuenta lo anterior, actualmente muchos, al leer este salmo, oran por la Jerusalén terrenal, pero aquí el Señor no se está refiriendo a la ciudad en último término, sino al pueblo de Dios que vive bajo su bendición y gobierno. Ese pueblo hoy en día se hace visible en la iglesia, compuesta de judíos y gentiles que creen en el Evangelio. En el versículo 3 nos recuerda la forma en que el apóstol describe a la iglesia, diciendo que es un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y que recibe su crecimiento de Cristo para ir edificándose en amor. En Efesios 4:16. En el versículo 4, el pueblo de Dios debe adorar como Dios lo ha dispuesto en su palabra. En este aspecto, no somos llamados a la creatividad humana, sino a la obediencia a la voluntad divina. Esa es la adoración que agrada al Señor. Versículo 5. El gobierno del Cristo reinante se hace visible por medio de la iglesia, que es su pueblo, aquellos que han sido rescatados de las tinieblas de su rebelión para vivir gozosamente bajo el gobierno de Jesucristo. Desde el versículo 7 hasta el final del Salmo, debemos recordar que Cristo es nuestra paz, según Efesios 2:14, y nos ha llamado para que seamos su pueblo, una nueva humanidad, por medio de Él. Esa paz solo se puede encontrar en su iglesia y estamos llamados a permanecer en ella, ya que se nos llama a estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en Efesios 4:3. Por tanto, la oración por la paz de Jerusalén y el amor por la casa de Dios se debe traducir en la oración por la iglesia y el amor por la comunión en el Espíritu. Veamos si en nuestro corazón hay este aprecio y amor por la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, según dice 1 Timoteo 3:15. Si no es así, pidamos al Señor que nos conceda este amor verdadero que nace de Él. Proverbios capítulo 16, versículo 19. Debemos buscar la comunión con los humildes, quienes únicamente están dentro del pueblo de Dios, porque el humilde es aquel que ha reconocido su pecado con un corazón contrito y humillado, y ha sido perdonado por el Señor. La compañía de los humildes siempre será mejor que la de los soberbios, aunque se dé en un contexto de aflicción, porque no es otra cosa
cosa que la compañía del pueblo de Dios. Versículo 20. Se expone la virtud de ser entendido en la palabra. En la actualidad esta verdad es menospreciada, pues probablemente, si comparamos esta generación de cristianos con todas las anteriores, esta es aquella que cuenta con más recursos para poder conocer y entender las Escrituras, ya que disponemos de la Biblia en nuestro idioma, lo cual significó un alto costo, pues muchos derramaron su sangre por esta causa. Asimismo, tenemos diversas traducciones que nos pueden ayudar a entenderla y contamos con recursos tan accesibles, tales como videos, audios y comentarios. Por tanto, no tenemos excusas. Es más, este proverbio promete que el entendido en la palabra hallará el bien, por lo que es terrible ser parte de esta generación y no usar los medios que el Señor ha provisto para ser un entendido. No nos contentemos con estar en esta posición. Esto se relaciona con la bienaventuranza de confiar en el Señor. Notemos que no dice que aquel que confía en el Señor haya recibido alivio a sus circunstancias o a la respuesta a la petición específica que hizo. Sin embargo, la sola confianza y esperanza en Jehová nos hace felices, dichosos y benditos. Hechos capítulo 2. En los versículos 1 al 13 se relata un hecho trascendental, el día de Pentecostés, que es un hito en la historia de la redención, tanto como lo es la cruz y la resurrección, porque sin la venida del Espíritu Santo no habría iglesia ni salvación. Era una fiesta que estaba hecha para celebrar la cosecha. Se festejaba 50 días después del primer sábado de la Pascua y era el día de las primicias. En este caso se presentó 10 días después de la última aparición de Jesús a sus discípulos, es decir, el Señor no los dejó huérfanos, tal como había prometido. Al respecto podemos ver la promesa más específica del Espíritu por parte de Cristo desde Juan capítulo 14 en adelante, es decir, la última noche antes de ser crucificado, les prometió el Espíritu Santo, diciéndoles que este sería la presencia misma de Dios Padre e Hijo en ellos. En suma, no solo iban a tener a Dios con ellos físicamente como lo fue con Cristo, sino que también tendrían a Dios en ellos a través del Espíritu Santo. Jesús les dijo que les convenía que Él se fuera, ya que el requisito para que viniera el Espíritu era que el Hijo ascendiera al Padre. ¿Por qué esto es así? Porque Jesús primero debía comprar nuestra salvación con su obra redentora, habiendo obedecido al Padre perfectamente, es decir, guardando cada mandamiento incluso hasta la muerte. Segundo, habiendo pagado el precio de nuestro pecado. Y tercero, recibiendo el reino de parte del Padre sobre su iglesia. En consecuencia, el Espíritu podría venir a aplicar esa redención que Cristo logró, porque como hemos visto, la salvación es una obra del Dios Trino. El Padre decreta la salvación y envía a Cristo. Cristo obedece al Padre viniendo al mundo y consiguiendo eterna redención para el pueblo de Dios, y el Espíritu aplica esa obra de redención personalmente, ya que sin su obra nadie podría ser salvo, a pesar de que el Hijo hubiera comprado esa salvación. Si queremos profundizar en esto, podemos leer el libro de Juan desde los capítulos 14 al 16. Es posible afirmar que el Espíritu vino acompañado de señales y prodigios, algo propio de este momento fundacional y único, es decir, fue un evento que tuvo lugar una sola vez en la historia de la redención. Es importante aclarar este punto, ya que actualmente muchos piden una nueva venida del Espíritu, sin comprender que este ya vino una vez y para siempre, ya que como se señala en Juan capítulo 14, Jesús les prometió a sus discípulos que enviaría el Espíritu para que estuviera con ellos para siempre. En consecuencia, esperar que este hecho se vuelva a repetir es tan ilógico como pedir que Jesús sea crucificado o que resucite de nuevo. Es importante destacar también que los prodigios y señales que se manifestaron con la venida del Espíritu Santo no eran un fin en sí mismo, ni se presentaron para que nosotros busquemos que se vuelvan a repetir, sino que estos apuntaban hacia otra cosa, y eso es precisamente el significado de una señal. Nos direcciona hacia algo más allá de ella misma. En este sentido, ellas dieron evidencia de que el Espíritu había venido. Por tanto, el Señor quiere destacar que en Pentecostés se trató de un momento fundacional y un hito que no se volverá a repetir. Por consiguiente, pensar lo contrario es un error de interpretación que hoy en día se comete sobre todo en denominaciones carismáticas y pentecostales. El relato indica que uno de los primeros prodigios fue que los discípulos comenzaron a hablar en lenguas. Fijémonos que no fueron balbuceos inentendibles como supuestamente ocurre en la actualidad, alegando que son lenguas del Espíritu, sino que se trataba de lenguas humanas existentes en la época, que pertenecían a pueblos determinados y fueron entendidas por quienes pertenecían a ellos. Desde el versículo 14, el Espíritu mueve a Pedro a predicar, anunciando que se había cumplido la profecía de Joel referente a la venida del Señor, que es el día final o el día del juicio. Pero ¿por qué Pedro lo aplica de esta manera? Porque en el Antiguo Testamento la esperanza de la venida del Mesías correspondía a una sola, en la cual él vendría a juzgar y a reinar inmediatamente. Por ello, debemos entender que en el Nuevo Testamento se revela que esa venida se divide en dos partes. La primera, para cumplir el ministerio de Jesús como Mesías y conseguir nuestra salvación, y la segunda es la gran venida de Jesucristo para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa venida es la que estamos esperando. Sin embargo, ese evento, que comprende la primera y la segunda venida como una sola gran aparición del Mesías, es lo que estaba predicho en Joel y en los profetas. En suma, Pedro exhorta a los israelitas a ver a Jesús como ese varón aprobado, ese Mesías prometido. Es posible apreciar que aquí conviven la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre, ya que por una parte el Mesías debía morir por los pecados y por eso fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, no fue una sorpresa para él y tampoco fue vencido cuando Cristo fue crucificado. Sin embargo, por otra parte fueron hombres inicuos los que lo prendieron y mataron, crucificándolo, por lo que ellos fueron responsables del
pecado que cometieron. Luego, el apóstol señala que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y aplica el Salmo 16 escrito por David, haciendo alusión a la resurrección. Esto es interesante ya que nos indica que David fue profeta y lo describe como tal. Al respecto es importante aclarar que algunos tuvieron el don de profeta sin ejercer ese oficio. Tal es el caso de David, pues no solo aparece como profeta en este pasaje, sino que también Jesús mismo le llamó con ese nombre muchas veces. Y eso es fundamental porque nos dice que David vio y habló de la resurrección de Cristo. Asimismo, muestra que el tema central de toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es Cristo. Él es el factor de interpretación de toda la Escritura. Es a este Jesús a quien el Señor exaltó y levantó hasta lo sumo. Luego destaca nuevamente otro salmo mesiánico, el 110, el que anuncia muy específicamente la venida de Cristo. En este caso se refiere a la exaltación de Cristo como un rey. Por eso dice a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En consecuencia, ellos debían saber que habían matado al Mesías, y les estaba diciendo que ellos lo habían crucificado y lo habían entregado a los gentiles para ser muerto y ejecutado brutalmente, siendo que él era su esperanza prometida. Por tanto, su pecado fue extremadamente grave, era un crimen eterno, y por ello, los judíos que escuchaban a Pedro se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Acto seguido, vemos la gran misericordia de Dios, porque ellos merecían ser simplemente barridos, consumidos y eliminados, pero el Señor les ofreció salvación a través del arrepentimiento y la fe, y por tanto ellos debían arrepentirse y bautizarse en el nombre de Cristo para recibir el perdón de pecados y el Espíritu Santo. Es así como a través de esta primera predicación y luego de la venida del Espíritu, se abre la salvación no solo a judíos, sino a todos aquellos a los que el Señor llamare, lo que produjo el surgimiento del pueblo del nuevo pacto. En este sentido es importante aclarar que Dios siempre ha tenido un solo pueblo, tan solo que antes estaba bajo la administración del antiguo pacto y ahora bajo el nuevo pacto, pero finalmente se trata de un pueblo en esencia y que es salvo de la misma manera que es a través de la fe en el Evangelio, el cual fue anunciado antes de que Cristo viniese, pero cumplido cuando Él efectivamente vino. Por tanto, los santos antes de Cristo eran salvos por la fe en la promesa, mientras que los santos del nuevo pacto son salvos por la fe en la buena noticia del cumplimiento de esa promesa. Desde el versículo 43 notemos que las marcas de esta iglesia eran estar juntos, perseverar unánimes partiendo el pan, comiendo y alabando al Señor en comunidad. Por lo tanto, podemos extraer que la vida cristiana fue hecha para ser vivida en comunión, jamás cada uno por su lado o velando por intereses propios sin relación con el pueblo de Dios. Asimismo se nos dice que cuando vino el Espíritu ellos estaban juntos y unánimes, es decir, estaban esperando su venida en comunión. Es posible apreciar también que el Señor es quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos, como dice el versículo 47. Él es quien conforma esa iglesia y quien crea su unidad, la cual es sagrada porque se origina en el Señor. Por último, la venida del Espíritu en Pentecostés no significa que antes no estuvo en la tierra, ya que en la Escritura nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en Génesis 1:2. Por tanto, el Espíritu siempre ha estado en el mundo. De hecho, si no fuera así, nadie podría haber sido salvo, porque el Espíritu es el que hace la obra de transformación del corazón. Es el que crea la fe en nosotros y el que nos lleva a ver a Cristo, tal como dice 2 Corintios capítulo 4. Entonces, ¿a qué se refiere con que vino el Espíritu en Pentecostés? Significa que la obra que haría el Espíritu en el nuevo pacto sería tan intensa y superior a la obra que había hecho hasta ahora en cuanto a su alcance universal, que pareciera que viniera por primera vez. Sin embargo, el Espíritu claramente estaba desde antes, y lo que vemos ahora es que esa salvación, que previamente se había mantenido como una semilla reservada para el pueblo de Israel, nacional o étnico, tanto a los que estaban dentro de ese pueblo y a quienes se sumaban a él por medio de la circuncisión, ahora se abría a todo el mundo con un alcance universal. Por eso Jesús les había dicho a ellos que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que demos gracias a Dios por Pentecostés, ya que es el día en que nuestra salvación también fue hecha posible y en que recibimos a este hermoso ayudador que estará con nosotros para siempre.